de nuevo. Bienvenidos a una emisión más del programa ¿Quién investiga aquí?, que como saben intenta mostrar el lado más humano de los científicos, técnicos e investigadores de la UNAM Campus Juriquilla. En esta ocasión, nos trasladamos a la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias, donde el desarrollo precisamente de la docencia e investigación a través de la enseñanza de ciencias como la biología, física, matemáticas y química es su mayor objetivo. Pero ¿qué les parece si mejor conocemos quién investiga aquí? Ella es Elizabeth Fuentes, originaria de uno de los lugares más bellos y emblemáticos de México. Nos referimos a Xochimilco, en la Ciudad de México, lugar donde disfrutó de su infancia y su juventud. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con una maestría en Ciencias en Biología Ambiental y con una estancia en el Centro de Investigaciones del Instituto de Biología en Carelia, Rusia, y otra en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, en España. Hola, bienvenidos. Soy Elizabeth Fuentes, soy técnico académico de la UMDI de la Facultad de Ciencias de la UNAM y quiero invitarles a que disfruten y me acompañen en esta aventura dentro de la ciencia del suelo, que es una de las disciplinas que trabajamos en este grupo de investigación. Y también quiero que me acompañen a conocer un poco de mi vida personal, que está muy involucrada dentro de la investigación y que tiene una fuerte influencia en él. Vengan, los invito y acompáñenos en esta nueva aventura. Vamos a conocer cuál es su primer pensamiento en un día común de Elizabeth. Bueno, me despierto a las 5 de la mañana, ¿no? Mi primer pensamiento es que tengo mucho trabajo y que no me quiero levantar porque realmente son jornadas muy pesadas, ¿no? En este caso, porque, bueno, como soy técnico, ¿no? Estoy apoyando, soy el apoyo base de las investigaciones, pues tengo un día lleno de análisis, de cursos, de clases. Entonces eso me permite siempre estar conociendo y relacionándome con la gente y entonces tener una rutina, ¿no? muy dinámica. Como ya escucharon, la vida de Elizabeth es bastante ocupada y la razón es su pasión por el medio ambiente, los recursos naturales, los seres vivos, gustos que nacieron siendo muy pequeña. Realmente ha sido toda mi vida, ¿no? La que he estado relacionada con los recursos naturales, ¿no? Yo vengo de una comunidad que era agrícola, ya viene en decadencia, que es la zona de Xochimilco, en el Distrito Federal. Entonces mis abuelos eran agricultores, entonces siempre estuve en contacto, siempre me gustaba agarrar cosas, ¿no? Animales, plantas, entonces hacía pequeñas colecciones. Y yo recuerdo que, bueno, una de las personas que más me impactó cuando tuvimos televisión en la casa y empezaron a pasar documentales fue Jacques Cousteau, y entonces yo decía, es que me gustaría ser bióloga marina, y entonces me gustaba hacer pinturas y dibujos de peces y demás, pero siempre tenía colecciones de todo, ¿no? De todo un poco. Entonces, al transcurso del tiempo te diré que, por ejemplo, la biología se me hacía una materia en la secundaria y en la preparatoria un poco complicada, pero eso era lo que me gustaba, ¿no? Porque le veía la complejidad y yo decía, bueno, es que tengo que entender para saber, ¿no? Las cosas que me interesan. Entonces yo creo que desde niña empecé con estas ganas de conocer, ¿no? Y de aprender cómo podemos entender todos los procesos dentro de la naturaleza, dentro del ambiente en el que vivimos. En su familia hay muchos integrantes que se dedican a la contabilidad. Quizá el camino natural de Elizabeth era estudiar lo mismo, pero ¡oh, sorpresa! Pues siempre tuve impulso, no directamente de mi familia, porque incluso en mi familia más bien son contadores, y cuando les dije que quería ser bióloga fue un poco pues se sorprendieron, ¿no? Que decidiera una carrera que, bueno, para entonces, en el caso de una familia tradicional, digamos en el ámbito de que eran agricultores, y bueno, mi mamá sí estudió una carrera técnica,
pues decían como que no es carrera para mujeres, ¿no? Ella quiso cambiar esa idea que tenía su familia, convirtiéndose en una mujer bióloga, de tal manera que esta profesión se convirtió en su forma de vida. Esos juegos con pasteles de lodo que hacía de niña se transformarían en su objeto de estudio. De las cosas que más me atraían era el olor del suelo, ¿no? Del suelo húmedo. Entonces siempre me ha traído como muy buenas, sí, incluso ahora que hago mis análisis cuando tengo que saturar, ¿no?, mi muestra de suelo con agua, pues recuerdo mucho mi infancia porque son esos olores que cada suelo o cada material que trabajabas en juegos, pues te daba, ¿no? Ya les habíamos contado que Elizabeth es originaria de Xochimilco, un lugar donde ya se sabe está lleno de colores, sabores, tradiciones y una cultura agrícola muy arraigada, factor que influyó aún más en su gusto por la naturaleza. Todo este sistema que yo viví de la producción agrícola, desde mis abuelos, pues era siempre tener verduras que comer, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando era niña que mi abuelo tenía vacas, entonces tenemos leche fresca, ¿no?, así bronca como le dicen. Entonces era pues tu vaso de leche, quesos. Y después mi abuelo, como al mediodía, él cortaba pastura, ¿no?, pasto, para darle de comer a las vacas muy temprano, pero como al mediodía lo recogía en varios lugares. Entonces, en una de estas idas a recoger, pues siempre nos llevaba a mi hermano mayor y a mí. Entonces me acuerdo que hacían unas montañas gigantescas de pasto en unas canoas delgaditas. Y mi abuelo nos subía sobre este montículo porque ya no había espacio. De hecho, a mi hermano lo enseñó a nadar así, ¿no? Lo hacía que brincara del montículo hacia el agua y entonces, bueno, en las condiciones del agua en esa época todavía no eran tan malas como actualmente están. Entonces, era toda una actividad, era toda una vida en medio de este sistema de producción, ¿no? Es importante para todo investigador tener experiencias académicas fuera de nuestro país. Elizabeth tuvo la oportunidad de tener estancias de estudio tanto en Rusia como España. He hecho algunas estancias de investigación. Una la hice en España para aprender una técnica específica de análisis de muestras de suelo y la otra la hice en Rusia. Esto también fue dentro de un proyecto acerca de diversidad de suelos. Y entonces, bueno, eso fue una experiencia hermosa porque fue un recorrido enorme, ¿no? Desde el norte de Rusia, muy cerca de Finlandia, hasta la parte central de Rusia, ¿no?, tratando de ver cómo se distribuyen los suelos en el paisaje. Llegó el tiempo de conocer lo que nuestra investigadora en turno desarrolla profesionalmente dentro y fuera del laboratorio. La línea de investigación que estamos trabajando está relacionada con la ciencia del suelo. Esto significa que analizamos y tratamos de entender los procesos que suceden en el suelo. ¿Qué es el suelo? Bueno, para poder entender qué es lo que hacemos, lo que nosotros investigamos es cómo está conformado, cómo es que se forman los suelos, cuál es su proceso evolutivo. Una vez que vemos, ¿no?, cómo se formó, qué factores están influyendo en su formación y en su desarrollo, entonces podemos determinar qué potenciales pueden tener tanto de productividad, de uso y de manejo. La línea básicamente que trabajamos es restauración y rehabilitación de suelos, aunque estamos más bien dentro de la línea de génesis, esto es cómo se desarrollan los suelos, y también en cuestión de carbono en suelos, porque afortunadamente el suelo es un recurso natural que tiene una capacidad enorme de almacenar carbono. Y entonces esto nos ayuda, ¿no?, a equilibrar los ciclos del carbono en el ambiente. Entonces nosotros determinamos el potencial de cada uno de los suelos, la capacidad, ¿no?, de poder almacenar y poder emitir hacia la atmósfera gases de carbono que nos van a hacer y nos van a poder entender el ciclo del carbono en general, ¿no? La pregunta es obligada. ¿Por qué es importante estudiar los suelos? Pues porque es la base fundamental en un sentido, para la productividad. Esto es que es la base para la alimentación humana, ¿no? Desde ahí de donde nosotros sacamos nuestros principales productos, nuestros principales alimentos, que nos da agua,
porque el suelo funciona como un filtro y entonces esta agua va a pasar por el suelo. El suelo tiene la capacidad de retener varios elementos y entonces va a filtrar de alguna forma el agua. Después pasan por los estratos geológicos, por las rocas y va a llegar a los mantos acuíferos. Entonces es una función importante. También el suelo es importante porque cumple otra función ecológica que va a ser la de biodiversidad en el suelo. Para que funcione tiene que haber una alta actividad biológica. Esto es que tenemos muchos organismos ahí que en algunos casos no los vemos, otros como las hormigas o las lombrices los estamos viendo, pero toda esta comunidad de microorganismos van a estar viviendo ahí y van a estar haciendo que el suelo funcione como un reactor, ¿no? Que se estén llevando procesos químicos y entonces también alberga una importante diversidad de organismos en el suelo que incluso pueden ser endémicos, o sea, exclusivos de ese tipo de suelo. Y por si aún no ha quedado claro la importancia de los suelos, Elizabeth nos lo reafirma. El suelo es muy importante actualmente porque se está considerando dentro de los programas de seguridad alimentaria, ¿no? Precisamente por eso es tan importante estudiar todos los procesos y toda la dinámica que sucede en el suelo. Se sabe que muchos de los daños al ecosistema han sido ocasionados por el hombre. El suelo no es la excepción, situación que preocupa a los investigadores. En México, el estudio de los suelos tiene relativamente poco tiempo, pero la llamada edafología nació hace muchos años. Sí, en los 1800 empezó en Rusia, es una de las escuelas más fuertes de la ciencia del suelo, de las más antiguas, con el doctor Dokuchaev, que es, digamos, el padre de la ciencia del suelo porque ya sistematiza el conocimiento y con él se asientan las bases a partir de que a él le piden que estudie el suelo de las zonas estas planas en Rusia, de las planicies en Rusia, y le dicen que les dé una solución, qué tienen que producir ahí. Entonces, como él ya tenía esta línea de investigación desarrollada, que es el suelo, la ciencia del suelo, pues empieza, ¿no?, a hacer análisis y a poder determinar todos los procesos que llevan a esta evolución de los suelos y cómo se distribuyen en el paisaje y qué reglas teóricas sigue la evolución del suelo con respecto a qué factor lo va a estar influyendo, ya sea el clima, el tiempo, el material parental, el relieve y pues la actividad biológica, ¿no? I'm happy